Dios les bendiga. Estamos listos para empezar. Vamos a iniciar orando la reunión de la primera clase. Ya estamos grabando. Padre, gracias por este tiempo que nos permite estar ya reunidos. Gracias por los demás hermanos que pudieron conectarse, así como el hermano César que después va a ver este estudio. Guárdalo, bendícelo allá en su viaje. Y gracias por el tiempo que nos das de poder estar reunidos, Señor, iniciando una nueva clase, que es ética cristiana. Ayúdanos a comprenderlo de la mejor manera. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Vamos a iniciar. Vamos a hablar acerca de la ética cristiana. Eh, Cuando estamos hablando de ética, primero, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es importante la ética? La ética es importante para aquellos que tienen el llamado, para aquellos que tienen el llamado al ministerio cristiano. El concepto, pues, como estudio le llamamos ética cristiana. Y esto, la ética cristiana es el estudio de la ética aplicado a la vida cristiana. De eso se trata la ética cristiana. Um, Hoy vamos a ver algunos temas importantes en esta clase, como ser la definición de la ética. Vamos a ver la ética en sí, la teórica, el equilibrio mental, emocional, evolutivo del hombre. También vamos a ver la diferencia entre hábito y la rutina. Vamos a hablar de la Trinidad del hombre también, porque no podemos quitar el hecho de que el ser humano es un ser tripartito, igual que Dios, ¿verdad? Pero Dios, en el caso de Dios, Él tiene su Trinidad y el ser humano también. También vamos a hablar lo que sucede con el espíritu del hombre después de la muerte. Vamos a ver todo lo relacionado con los deberes cristianos. Primero, con relación a nuestra sociedad y en relación a muchas cosas en nuestro ministerio también. Y esperamos que el estudio de esta clase sea de bendición para sus vidas. Ese es mi deseo, ¿verdad? Y hoy vamos a estudiar un poco de lo que se estudia, otros seminarios estudian acerca de la ética. Primero, no podemos quitar el hecho que la ética es la parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones de la moral y de las obligaciones del ser humano. O sea que, en otras palabras, es la ciencia de la conducta. De eso es lo que vamos a tratar. Cuando hablamos de actitud, una actitud constante, también con un conjunto de acciones conscientes. La ética realmente es un código de ética, un código de reglas o principios morales eh, que rigen la conducta. Ya sabemos que el ser humano por naturaleza trae una moral, una ética moral. De hecho, cuando estamos hablando de ética, vamos a hablar, es una palabra muy relativa. La ética es el estudio de la moral. Ya la moral es la regla de comportamiento o lo que consideramos como bueno o como malo. Entonces, eh, de acuerdo a los principios y de acuerdo a los valores, tanto de la sociedad que nos rodea como de nuestros propios principios. Um, Vamos a, el término ética proviene de la palabra ética, la ética, que son asuntos morales y tiene que ver más con costumbres. Um, la ética es una rama de la filosofía. ¿Qué es la filosofía? Es um, filos es el amor o amar, y sofos es ciencia, conocimiento.
Entonces, el amor al conocimiento. Y examina y vamos a investigar un poco el comportamiento y la experiencia humana. eh, Hablando de la conducta moral, por el ser completo. Ya sabemos que el ser humano tiene una moral y tiene una ética también. Y vamos a hablar un poco acerca de eso, ¿verdad? Aunque ahora estamos en una cultura humanista y hay un material que yo les voy a compartir de un escritor muy bueno, ¿verdad? Y ya algunos ya saben, lo pueden haber escuchado a él, ¿verdad? Les voy a decir cómo se llama el escritor y se los voy a compartir ese material. Este fue escrito, se llama Ética Cristiana, escrito por Miguel Núñez. Ya ustedes saben quién es. Miguel Núñez es un pastor bautista muy, muy, eh, con mucho renombre, ¿verdad? En el cristianismo, un pastor eh, que tiene una doctrina muy, muy sana. Él escribe hablando, haciendo una comparación en cuanto a la secularidad y el humanismo. Entonces, primero habla, ya le voy a citar solo un poquito de lo que él narra, ¿verdad? Eh, Primero dice, hoy en día vivimos en medio del humanismo secular. La palabra humanismo se refiere a la filosofía centrada en el ser humano. Nosotros no hablamos, o sea, cuando hablamos de ética cristiana no estamos hablando en que el comportamiento está centrado o es innato, es natural en el ser humano. De lo que vamos a hablar es que ya en el cristianismo, cuando hablamos de ética cristiana, todo nace en el corazón de Dios. Las reglas de comportamiento y de forma de vivir nacen en el corazón de Dios. Ya dije, la filosofía hablaba un poco de reconociendo la moral y el comportamiento en el ser humano. Ahora, la naturaleza en el ser humano es que el ser humano es un ser ético. Vamos en esa página donde el hombre es un ser ético. El ser humano fue capacitado y dotado por Dios con una mente capaz de razonar. Eso nos distingue con los animales. Eso es la gran diferencia entre el ser humano y los animales. Los animales no tienen ese raciocinio, no tienen la moral, la ética, no tienen eso. Y eso es lo que nos distingue en gran manera de los animales. Por eso nos distinguimos mucho. Y Cristo realmente, cuando estamos hablando de esto, ¿verdad? El ser humano está dotado por Dios con una mente capaz de razonar y de un pensamiento, un albedrío, aunque hoy en día hay ideologías uh, aún bautistas que niegan la libertad de pensamiento o el libre albedrío en el ser humano. Algunos piensan que el ser humano, pues, simple y sencillamente no puede buscar en nada a Dios. Es tan inútil que no puede buscar a Dios por su pecado. Estamos de acuerdo que en el hecho de que el ser humano no busca a Dios. Yo sé que Dios lo busca al ser humano y siempre ha sido Dios el que se mete en la historia del ser humano. Pero el ser humano reacciona a ese llamado de Dios. Y en cierta manera el ser humano tiene un pensamiento y un raciocinio porque así lo hizo Dios al ser humano. Ah, ahora, ya estamos bien claros en eso. Ah, en el caso del ser humano, el ser humano va progresivamente desarrollando su cultura o desarrollando su comportamiento. Muchas cosas que la sociedad las reconocen como normales o como, vamos a decir, a veces la ética y la moral a veces está influenciada por la cultura. Lo que tal vez para algunos es normal, en otras culturas no es normal. Entonces vamos a entender ese hecho, solo para entender lo que es el concepto de la ética.
Ahora, el creyente y la ética cristiana, cuando ya hicimos el hecho, ya entendemos que el ser humano es un ser ético y está la moral en el ser humano, porque el ser humano, bueno, ya vino la energía, porque el ser humano tiene libertad de pensamiento y Dios lo ha dotado de esa capacidad. Ah, hoy vamos al punto 2 que tiene que ver con el creyente y la ética cristiana. Ahora, a la luz de la palabra de Dios, Cristo está en el centro de la historia de la salvación de nosotros, los seres humanos. Primero, de hecho, hasta la misma historia está partida en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Aún la geografía está también marcada por eso. Y aún el destino final o de todo ser humano, su eterna salvación o la perdición, depende de una alternativa, de una sola decisión, es creer o no creer. Es decir, aceptar o rechazar a Cristo. De ahí depende la salvación y lo que es eh, tener a Jesús como único Salvador y suficiente en su vida. Ahora, todo comportamiento ético en el ser humano, eh, entonces partiendo de ahí, disculpen hermanos, es que de lo que vino la energía eléctrica, parece que mi computadora se quiso ya conectar a la otra red y entonces solo me voy a conectar para que no se nos caiga la conexión. Pero... Ok, hoy sí. ¿Me escuchan bien, hermanos? Solo hágale sí, hermano. Ok, gracias. Amén. Ok, entonces vamos a continuar con la lección. Hablamos de mucha cuando estamos hablando de ética cristiana, hay una gran diferencia porque cuando hablamos de ética cristiana, el comportamiento del ser humano va regido de si cree en el Señor o no cree en el Señor. No se le puede llamar ética cristiana cuando alguien no está regido por los valores de la palabra de Dios. Pero porque ya el ser humano tiene una ética, es normal en el ser humano, tiene una moral ya en el ser humano, en nuestra sociedad. Pero la ética cristiana tiene su base en la vida eterna y en la vida, en vivir en Dios. Eh, porque para nosotros ya somos participantes de la vida eterna. Como dice segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, dice segunda de Pedro capítulo 1, versículos 4 y 5. O sea, ahora la ética cristiana en nosotros depende de la moral de Dios. Depende definitivamente de la conducta. Cuando Dios dice, vamos a poner un ejemplo, sed santos, porque yo soy santo. Eso nos da a entender que en cuanto a moral y ética, Dios es el termómetro que nos debe medir a nosotros ya cuando estamos hablando de la ética cristiana.
porque hay muchos comportamientos que para el ser humano es normal, especialmente la ética del mundo y la ética secular depende mucho de depende mucho de la sociedad y ustedes saben que los valores de la sociedad son cambiantes. Hoy voy a poner un ejemplo. Honduras estamos gobernados por la izquierda, el área izquierda de nuestro país, de la política de Honduras. La izquierda ahora quiere poner identidad de género, quiere poner, hablar de todos esos temas, darle libertad a que los homosexuales se casen y todo eso. Por, ¿Me entiende? Cambiando los valores de la sociedad, porque la sociedad es cambiante, depende de la gente. Algunos creen que son los que rigen los valores y el comportamiento que debe ser aceptado por la humanidad o por la sociedad. Entonces estamos en un mundo cambiante y la diferencia con la ética secular, con la ética cristiana, es que la ética cristiana está basado en Dios mismo, con la moral de Dios, porque Dios es como nuestro termómetro, es nuestro medidor. Acuérdense que el apóstol Pablo dijo una expresión. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, para nosotros los creyentes, la moral, nuestro termómetro, nuestra medición de nuestro comportamiento debe ser como Dios, porque esos son los valores. No son los mismos que la sociedad tiene. Entonces, de eso trata en cuanto al creyente y la ética cristiana. O sea que uh, Dios, por eso hay que estar bien claro. Dice también que todo aquel que tiene Levítico, también dice todo aquel que tiene la esperanza en él se purifica, así como él es puro. Entonces, nuestra regla de medición no es la sociedad en que estamos. Muchos de los problemas de hoy en día, de las iglesias liberales de hoy en día, es que su moral y su ética cambia en base a que cambia la sociedad. Y hay cosas que no son, uh, que no se pueden negociar, que ya están en la Biblia y son reglas, ya. Pero estamos en una sociedad donde quieren que la Biblia quede a un lado y que nosotros nos rijamos y estamos bajo los valores de una sociedad secular hoy en día. Y como dije, la sociedad secular es la que estamos hablando de humanismo secular. Estamos hablando de la filosofía de este mundo. Y la filosofía de este mundo, el ser principal es el ser humano. Por eso se llama humanismo. El humanismo se centra realmente en el ser humano, no en Dios. Porque el ser humano es la máxima, diríamos, es como el máximo exponente del humanismo. Eh, en esta forma plantea que el hombre es el estándar, que el ser humano es el estándar al cual y que es el ser superior y por tanto en el humanismo secular se cree que él es la autoridad. Entonces aquí es donde choca con el cristianismo, ¿me entiendes? Por un momento. Perdón, es que tengo alergia. Pero eso es lo que choca con el, la moral y la ética cristiana choca con la moral y con la moral y la ética secular del ser humano de hoy en día, porque el ser humano de hoy en día está regido por el humanismo secular. El humanismo es una parte también de la filosofía. Entonces, pero desgraciadamente el humanismo de hoy se centra en el ser humano es lo máximo y hace a un lado a Dios. Por eso usted escucha, tú puedes ser una mejor persona, tú puedes llegar a todo tu potencial. Hay tantos motivadores hoy en día que hablan de eso, porque la finalidad del humanismo secular de hoy en día es hacer a un lado a Dios y dar énfasis al ser humano. Entonces, ese es el gran problema. Aunque no entienden que muchos de esos países, la mayor parte de los países fueron fundados bajo principios cristianos.
y ahora pues los están queriendo sacar de todos lados, de la escuela, de todo. Quieren, de hecho, quieren hacer una ley para prohibir, ah, pronto nos van a prohibir a ir a enseñar o enseñar la Biblia, orar en las escuelas, porque este humanismo secular que está presionando al mundo de hoy nos va a llevar a ese punto, a negar a Dios. Y ya vemos que ya están tratando, están educando a nuestros hijos y nosotros se los permitimos, ¿verdad? Están educando con la ideología de género y todo, y la ideología secular que hoy en día. Uh, el humanismo secular plantea que el mundo puede cambiarse a través de la educación. O sea, la ideología de ellos es que solo la educación puede cambiar al ser humano. Es bien tremendo. El gran evangelista Moody dijo estas palabras: si un hombre está robando tuercas y tornillos de una línea férrea, y para cambiarlo, lo que haces, lo envías a la universidad, al final de su educación va a robar toda la vía férrea y hasta el tren. Lo que Moody nos pretendía era ayudarnos a entender que la educación nunca ha cambiado al ser humano, porque el problema del ser humano no es intelectual. Si fuera intelectual, pues ahora estamos en el tiempo de mucha tecnología y mucho conocimiento, y lo que vemos es un desastre en el ser humano. El problema del ser humano es moral y espiritual, entonces ahí radica. Y ya sabemos que el secularismo es lo que está ahora presionando mucho a las iglesias, y muchas iglesias la están permitiendo también. Ese es el otro problema. Las iglesias se están apartando de la ética de Dios y de la moral de Dios, de los valores, principios bíblicos, y están metiéndose a los valores que el mundo está presionando ahora a la iglesia. Entonces, ahora, esto nos lleva a lo que es la ética teocrática o teológica. La llamamos ética teocrática o teológica, que a la que se identifica el bien con la voluntad santa de Dios. Cuando estamos hablando de teología, de ética teológica, estamos hablando de todo lo bueno que el ser humano puede hacer, siempre de acuerdo a la voluntad santa de Dios, porque hay un principio que el calvinismo aceptó, y yo lo acepto también. El ser humano se llama la total depravación del hombre. El ser humano es depravado, es pecador por naturaleza, trae pecado ya natural en el ser humano. Pero el humanismo secular de hoy dice, es que me dijo alguien un día, una de las cosas que yo estoy en contra del cristianismo es que ellos dicen que el ser humano es malo. Y él dice, no, el ser humano no es malo, es el ambiente y la educación que cambian al ser humano, pero realmente ya hemos visto que la educación en sí no cambia al ser humano. Tenemos gente muy preparada y siempre roban y siempre hacen actos de corrupción, porque su ética moral está lejos de la ética de la palabra de Dios. Algunos pregonan la palabra de Dios, pero están lejos de Dios. Entonces, la ética teológica incluye la ética hebrea y la cristiana, porque son dos diferentes. Ya sabemos lo que regía a los hebreos. A veces algunos quieren aplicarlo a nosotros, a nuestra ética cristiana. Hay cosas que aplican y hay cosas que no aplican, porque si aplicáramos la ética hebrea, nos permitieran a nosotros los hombres tener varias esposas. Pero ya en el Nuevo Testamento aparece la ética cristiana, donde Jesús mismo dijo, al principio no era así, porque al principio Dios creó varón y hembra, no creó varón y hembras. Dice varón y hembra los creó, y los dos formó uno, una sola persona, una sola carne, perdón. Entonces, la ética hebrea es muy diferente a la cristiana. Ahora, hay algo común en estas éticas, en este estudio de comportamiento de los seres humanos, es que todos tratan los mismos temas, la conducta humana y sus normas. También el propósito, el mismo propósito, ¿cuál es? Elaborar un sistema de buenas conductas.
qué es lo permitido y qué es lo no permitido. Hasta en la cultura, digamos, en la cultura hebrea se le daba, se le permitía a los hombres dar divorcio por carta de divorcio por cualquier motivo. Jesús les dijo, así no era al principio. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió dar carta de divorcio. Considerando cuestiones de la vida personal, social y responsabilidades aún como ciudadanos, responsabilidades cívicas. Entonces, mientras el ser humano saca la fuente, o sea, la fuente de la ética y de la moral para el ser humano pueden ser diferentes cosas. Conducta humana, la evolucionista puede ser, ya sea la especulación metafísica, porque hay unos que creen que hasta es algo espiritual y metafísico fuera del ser humano, ya sea de algún factor de naturaleza humana también como el placer. Había un grupo en los griegos que se llamaban los hedonistas. Ellos decían que el ser humano iba a llegar a ser completamente feliz, dando rienda suelta al placer sexual y al placer de su cuerpo. Ellos, habían dos cosas que enfatizaban, era el placer de la comida y el placer de las relaciones sexuales. Entonces, en las reuniones hedonistas existían esas dos cosas, mucha comida y mujeres para tener relaciones sexuales. Entonces, y el utilitarismo, el ser humano es útil para esto y de ahí ya no sirve. Realmente la teoría o la ética teocrática o teológica, su base es en el carácter de Dios, así como la palabra de Dios para nosotros. Creemos que la palabra de Dios es nuestra única regla de fe y práctica. ¿No es cierto que está en nuestro credo? Parte del credo bautista es la Biblia, la Santa Biblia, la única regla de fe y práctica. Reconocemos la Biblia con sus 39 libros del Antiguo Testamento y sus 27 de Nuevo, como la inspiración divina. Entonces, parte de nuestro credo, nuestra declaración de fe es esa. Sabemos y reconocemos que la palabra de Dios es nuestra única regla de fe y práctica y no aceptamos revelaciones extraordinarias como usan otros. Entonces, de eso se trata. Para nosotros creemos que solo la palabra de Dios a través de su palabra nos puede marcar las pautas de cómo debe comportarse el ser humano. ¿Por qué estamos hablando de esto? Para entender de qué vamos a hablar cuando estamos hablando de la ética cristiana. ¿Preguntas o comentarios hasta este momento? ¿O estamos más equivocados, más confundidos? ¿Alguna pregunta? Les escucho. Mano Manuel, ¿tiene pregunta? No, hermano, todo está claro. Lo que pasa es que esto es un poco de filosofía también. Esta introducción es un poco de filosofía y entonces a veces uno como que queda pensando y de qué estamos hablando y por qué estamos hablando de eso. Pero es necesario entender de dónde proviene el comportamiento del ser humano y por qué hablamos de ética cristiana o ética ministerial, como quiera llamarle. Más ética, vamos a empezar con ética cristiana porque ya cuando tratemos eh, cuando ya hablemos de cómo se llama el ministerio pastoral o en misiones, sí vamos a hablar de ética ministerial. Ahí sí cabe la ética ministerial. Ahorita estamos viendo la ética como un todo, ¿verdad? Comportamiento y todo eso. Entonces, más principio de la ética cristiana. Entonces, pues no estamos hablando de ética ministerial, que esa es otra materia. Solo estamos hablando de la ética cristiana. Vamos a hablar un poco de los elementos de la acción ética. Primero,
La acción ética es la relación de conformidad o disconformidad con la norma del bien obrar. ¿Qué quiere decir eso? Usted va a aceptar un valor moral. Vaya, vamos a poner el caso del matrimonio, casarse y o sea, no tener relaciones sexuales hasta el matrimonio. Esa es una acción ética. Puede ser que usted esté conforme o acepte eso como una verdad, o puede ser que usted esté desconforme con esa norma. Pero ya Dios dice, cualquier otro pecado que el ser humano cometa, peca fuera de su cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Pues, estoy hablando de un ejemplo de esto, en cuanto a la acción ética. Puede usted estar conforme o puede estar disconforme. Para que una acción esté éticamente calificada, ha de ser consciente y responsable. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que para que algo esté éticamente calificado, debe estar ya, esos principios deben de estar ya en el corazón. Una cosa puede estar en la mente, pero otra cosa estar en el corazón es que ya es la acción ya suya. Sus acciones se demuestran, no solo quedan en palabras. Porque ahí es donde está la gran diferencia entre ser un hacedor de la palabra y un oidor de la palabra. ¿Me entiendes? Cuando estamos hablando de ética, de acción ética, estamos hablando que no es lo mismo creer algo a hacer algo. Debe ser de una manera consciente y responsable. Usted dice, hey, hermano Manuel está soltero y dice, no, yo no voy a tener relaciones con ninguna mujer hasta que yo me case, porque es lo que la palabra de Dios me pide que yo haga. Yo lo hice. Yo conocí a Cristo a la edad de 8 años. Y yo no tuve relaciones sexuales hasta que me casé. Fue lo que yo sentí Dios me está pidiendo y yo lo voy a hacer para agradar a Dios. Y estoy poniendo como un ejemplo, ¿verdad? O no voy a andar en el caso, dice que no hay concordancia a la luz con las tinieblas. No me voy a fijar en alguien que no es cristiano, alguien que no tiene mi misma fe y práctica. Va a ser complicado. Dios dice que no pueden andar dos si no están de acuerdo. No pueden andar juntos si no están de acuerdo. Cuando uno jala para un lado y otro para el otro, es difícil. Aún en el ministerio nos toca eso, ¿verdad, hermano Héctor? Si nuestra esposa no nos apoya, pues es difícil. Es difícil. Pero para eso hay que entender que hay reglas que Dios ya nos ha marcado. Como dije, puede ser que yo esté de acuerdo, puede ser que yo no esté de acuerdo, pero Dios me dice para que te vaya bien. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días sean largos sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Y una regla de comportamiento, ética, honrar a nuestros padres hasta que mueran. El que recibe la bendición soy yo. Sí, el mandamiento da dos como promesas para que te vaya bien y seas de próspera, larga vida, próspera. Entonces, yo soy el que tomo la decisión si lo acepto o no. Estoy conforme o disconforme con esa. Entonces lo llevo a la acción. Ahora, el acto moral, cada acto moral se expresa en el hombre entero. Uh, a veces con situaciones reales o valores imaginarios. Porque a veces tenemos valores imaginarios. Uh, alguien me dijo un día, bueno, ahora encontrar a alguien que sea virgen está como en chino, ¿verdad? Puede ser que sea imaginario algunos valores para algunos, ¿verdad? Pero uh, la influencia como motivo de acción, si realmente me motiva, tengo una motivación real o existencial o imaginado, solo Dios lo conoce. Yo puedo solo ver las acciones y las palabras y escuchar las palabras de las personas. Realmente el único que conoce el comportamiento y el actuar moral de las personas es Dios. Y yo no puedo entrar a ese punto. Solo Dios lo conoce claramente. Número 2, cada decisión humana está condicionada por la herencia. O sea, hay cosas que hemos heredado. Voy a poner caso. Algunos se casan. Voy a poner el caso. Hay un
Hay un hermano allá en México, el hermano fue de Houston, él tenía 30 y tantos años. La costumbre en el lugar donde él llegó es que las muchachas se casan temprana edad, 16 años, 17. Este hermano tenía 35 y estaba soltero. De repente, pues se enamoró de esta muchacha y se casó con una muchacha como de 16, 17 años. En ese lugar es normal eso. Tal vez en nuestra cultura o en nuestro ambiente lo miramos extraño. Y dice uno, híjole, y se casó con una niña. Pero es normal, porque también tiene que ver la herencia, el ambiente, a veces hasta la educación. A veces las mujeres con más educación, a veces les cuesta casarse también. A veces también el subconsciente nos lleva a accionar de alguna manera y hasta el inconsciente nos lleva a hacer acciones. Entonces, las decisiones de hacer algo, el bien o el mal, vienen a veces por herencia, por ambiente, por la educación, por los impulsos de nuestro subconsciente y el inconsciente también. Entonces, ahora, el tercer punto es importante aquí, en los elementos de la acción ética. El libre albedrío o la libertad de pensar y de accionar en el ser humano fue dañado en base al pecado original. O sea, el ser humano pecó y en base a su pecado, entonces el hombre perdió la pureza de su estado original y el hombre se hizo egocéntrico, pensó en sí mismo, con amor para sí mismo. Y ese amor lo lleva hasta el punto de hasta odiar a Dios. Ya hemos visto personas que odian a Dios. Ahora, hace poco se dio el caso de un pastor que violó, que lo encontraron en el acto mismo de violando a una menor de edad. Y salió en las noticias y mucha gente comentando. Yo por eso no creo en todos los pastores, son unos pícaros, todos los pastores son violadores y que andan detrás de tu dinero y cosas así, ¿verdad? La gente misma y también a veces los pastores tenemos la culpa al tener un comportamiento errado. Agustín de Hipona, uno de los padres de la iglesia, dijo, responsable y voluntariamente, el ser humano está inclinado al pecado y marcha por el mismo camino de su propia perdición. No es el destino fatal o un agente exterior lo que determina eso, sino su propio interior de pecado. La Biblia dice que nadie debe decir que peca, que Dios hace pecar y tienta a nadie, porque el ser humano de su propia concupiscencia, de sus deseos internos, es cuando él desea cometer el pecado, su interior sale. Y ese esclavo del pecado y esa esclavitud, solo Jesús la puede liberar. Como dice Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, hay que entender que la libertad de actuar y de accionar en el ser humano y su libertad de pensar está trastocado por el pecado en el ser humano. Y de eso, el único que lo puede volver uh, a su estado original, el único que puede libertarnos de la esclavitud del pecado es Jesús con su muerte en la cruz. Entonces, por eso estamos hablando de la acción, de la ética. El hacer el bien o el mal está marcado por esto también, porque hay que entender que el ser humano es pecador y por el pecado su pensamiento y sus acciones están trastocados y no son originales, ya no están hacia Dios. Creo que ahí nos vamos a quedar en esta parte porque ya el tiempo se me fue y ya me va a cortar este minuto, ya me va a cortar esto. Entonces voy a cortar y les voy a dar 5 minutos para que tomen agua y ahí nos volvemos a conectar para que podamos terminar la clase de hoy. Dios les bendiga.